Algunos de los peores contaminantes a los que podrías exponerte no están ni en fábricas lejanas ni en la calle. Están en tu propia casa, en tu cocina o hasta en lo que compras para limpiarla. Hola, soy Cintia Reyes y hoy vamos a revisar algunas fuentes potenciales de sustancias tóxicas en tu hogar. Pero más importante, trataré de sugerirte algunos cambios basados en evidencia científica para mitigar un poco esto. 1. La trampa en el microondas. Quizás ya hiciste lo sensato. Dejaste de calentar comida en recipientes de unicel o plásticos de tipo desconocido y ahora solo utilizas los que dicen microwave safe o seguros para el microondas. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Realmente son seguros? Cuando se fabrican plásticos, es posible que en algún punto se les agreguen solventes, estabilizadores, surfactantes, monómeros necesariamente, espumantes, plastificantes, retardantes de fuego, colorantes, biocidas o aceleradores. Hablamos de una gran cantidad posible de sustancias distintas que podrían formar parte de una pieza de plástico o incluso solo dejar algunos residuos. En muchos casos son sustancias que comenzaron a ser utilizadas hace décadas cuando las regulaciones eran mucho menos estrictas. El punto es que no todas las sustancias químicas que existen y quizás todavía se usan han tenido análisis extensos respecto a ¿qué puede provocarnos exponernos a ellas? Siendo prácticos, lo que nos interesa no es qué de toda esa lista que te di se usa en producción. Nos interesa qué tan contaminado puede estar un recipiente plástico que pongamos en contacto con nuestra comida. ¿Cuántos de esos contaminantes de hecho llegan al alimento? Y cómo podemos evitar de manera razonable la mayor cantidad de estos contaminantes. En los recipientes de origen estadounidense, que son regulados por la FDA, originalmente seguro para el microondas o microwave safe solo significaba que el plástico no se deformaba o derretía al calentarse. Eventualmente aprendimos que distintos plásticos al calentarse pueden liberar sustancias que se utilizaron en su producción a los alimentos. Esto obligó a que la FDA analizara más a detalle la situación. En principio, el estudio que se publicó en el 2018 concluyó que aunque sí hay plásticos con la etiqueta seguros para el microondas que liberan ciertos compuestos llamados BPAs, de acuerdo con los experimentos realizados con ratitas, esos compuestos no parecían representar un peligro para la salud humana. Aprendimos además que dentro de los 3 tipos de plásticos que se consideran seguros, el polipropileno parece ser el mejor de todos y lo puedes reconocer porque el triangulito de reciclaje de este material tiene un número 5 y parecería que el problema ya está resuelto aquí, pero viene un nuevo giro. Estudios más recientes como este han encontrado que estos contenedores de polipropileno liberan microplásticos al calentarse en el microondas, algo que no se contempló en el análisis de la FDA. ¿Qué tan malo puede ser consumir microplásticos? Tengo videos completos dedicados a intentar responder esta pregunta, pero para ser muy breves, en este artículo que te muestro se habla de posibles riesgos asociados a eventos cardíacos. ¿Qué hacer en la práctica? La apuesta más segura para calentar alimentos en el microondas son los recipientes de vidrio o cerámica. Solo verifica que no contengan adornos metálicos, ya que estos podrían ser peligrosos por el propio funcionamiento del microondas. Si no tienes muy claro si un material es vidrio, cerámica u otra cosa, puedes colocarle agua y meterlo a calentar algunos segundos. El agua debería calentarse mientras que el recipiente no. Si tu plato se quema más que la sopa, ahí no es. Si además tus recipientes de plástico seguros para el microondas tienen manchas que no se quitan al lavar, fisuras o se nota que se han deformado, probablemente ya no sean tan seguros. Evita especialmente calentar en el microondas recipientes que en el triángulo de reciclaje tengan los números 3, que es PVC, 6, que es poliestireno o 7, otros. 2. Los gases tóxicos de tu cocina. En época invernal es frecuente que escuchemos los avisos oficiales que recomiendan evitar realizar actividades en el exterior debido a los altos niveles de contaminación ambiental. Pero resulta que la contaminación en tu casa podría ser peor o
al menos eso sugiere este estudio realizado en la Ciudad de México. Aquí midieron partículas suspendidas que, como te conté en este video, son partículas finas capaces de penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo, provocando problemas de salud que pueden ir desde dificultades respiratorias en el corto plazo a problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón o muerte prematura. El punto es que en el estudio se midió en exteriores e interiores la calidad del aire en 16 regiones de la Ciudad de México y se encontró que la contaminación era consistentemente peor adentro de las casas que afuera de ellas. De hecho, en las zonas de medición ubicadas al este y sur de la ciudad, la concentración máxima de contaminantes llegó a ser 3 veces mayor adentro de la casa que afuera. ¿Cómo es esto posible? En la mayoría de los sitios monitoreados se cocinaba con una estufa de gas LP. Súmale a eso una mala ventilación y tienes la receta para la acumulación de contaminantes. Yo tengo familiares que ponen a cocer la olla de los frijoles por horas, obviamente, desde la madrugada con todas las ventanas de la casa cerrada. ¿A dónde se va la contaminación? A nuestros pulmones. Como te conté en este video, las estufas son grandes fuentes de contaminantes diversos. Sabemos además que quemar velas o velas aromáticas agrega contaminantes a nuestro aire casero, como lo platicamos también en este otro video. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestra exposición en este sentido? En primer lugar, sentido común. Mejora la ventilación de interiores, especialmente cuando vayas a cocinar. Para ir un paso más adelante, puedes sustituir tu estufa de combustión por una estufa de inducción. Por cierto, también tengo un video en el que explico cómo funcionan estas. Y para reducir tu exposición al material particulado, no nada más de tu estufa, sino del exterior, equipa tu casa con filtros de aire tipo EPA, que dicho sea de paso, además tienen la bondad de reducir la carga viral patógena de enfermedades de transmisión aérea como COVID-19 y sarampión. Es importante aclarar que ni los filtros tipo EPA hacen magia. No pueden eliminar la contaminación, por ejemplo, del óxido nitroso u otros volátiles orgánicos que emite la estufa de combustión. 3. La paradoja de la limpieza. A veces, como queremos que nuestra casa huela a limpio, compramos productos que además de germicidas enmascaran el olor. Pero detrás de ese olor a brisa de montaña podría haber una mezcla de eftalatos. Como hemos dicho en otros videos, cuando no se aclara qué sustancia es la que aporta el aroma a un producto y solo se utiliza el término genérico de fragancia, es posible que se trate de un aroma sintético de algún tipo de eftalato. Estas sustancias se reconocen como disruptores endocrinos que aún en pequeñas cantidades pueden perturbar nuestro balance hormonal. Se les puede encontrar en sprays de limpieza, detergentes para la ropa, suavizantes o aromatizadores. La recomendación aquí es evitar en lo posible este término en la lista de ingredientes, así como otros conocidos eftalatos. En cuanto a los germicidas, algunas sustancias son realmente eficaces en este sentido, pero también pueden derivar en algunos riesgos a nuestra salud. Ese es el caso, por ejemplo, del triclosan, que también se considera un disruptor endocrino. Por si fuera poco, a veces el problema somos nosotros mismos cuando nos ponemos creativos mezclando sustancias diversas o cuando se aplican los productos otra vez en espacios mal ventilados. Si quieres simplificar la diversidad de productos de limpieza que tienes en tu casa, hay algunas opciones. 1. El lavatrastes. Técnicamente podrías limpiar casi todo en tu casa con él. Puede eliminar grasa y suciedad en la cocina. Diluido, podría servir para fregar el piso, el mosaico del baño, el tocador, el lavabo y hasta el inodoro. Solo no debe utilizarse en mármol ni en madera sin sellar. Pero ojo, el lavatrastes no es un desinfectante. Y ten cuidado, si no lo retiras correctamente de las superficies, pueden quedar resbalosas y provocar caídas. De preferencia, busca que la lista de ingredientes no sea tan larga, que no incluya antibacteriales o fragancias muy intensas. Y 2. Ten un desinfectante, cloro, vinagre o ambos, pero no los mezcles. Aclaro que el vinagre no debe usarse en superficies hechas de piedra, en pisos de madera, en tus aparatos electrónicos o piezas de hule como los sellos de las mangueras. Preferentemente tampoco lo uses en metales porque es un ácido y puede favorecer la corrosión. Ahora, si quieres irte por soluciones caseras, de 1 a 2 cucharadas de jabón de Castilla gratinado
diluido en un vaso con agua, puede servir para retirar la grasa de superficies diversas. Lo limpias con agua simple y una vez retirado este residuo jabonoso, haces una segunda limpieza con una solución 1:1 de vinagre con agua para quitar restos de olores, minerales y manchas de agua. Para ventanas y espejos, quizás prefieras una mezcla aún más diluida de 1:4, especialmente si el agua corriente en tu casa tiene muchos minerales. Si este video te ayudó a ver opciones en tu casa, suscríbete y comparte. Te invito también a ver este otro video en el que discutimos 5 hábitos cotidianos frecuentes con los que, sin saber, podrías estar dañando el mayor órgano de tu cuerpo. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones mensuales como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.